recibimos a una paciente que tenía un problema de falta de desarrollo físico y sobre todo de las características sexuales secundarias, de lo que le diferencia de una niña a una mujer. Y entonces empezamos a averiguar de qué se trataba. Cuando te enfrentas a un paciente de estas características, lo que haces primero es un estudio de cromosomas. Entonces hicimos el estudio de cromosomas y encontramos que tenía dos poblaciones celulares diferentes, una de mujer y otra de, para decirlo así, de varón, XX y XY. Eso, bueno, primero que nos sorprendimos, después empezamos a investigar un poquito más porque podría ser un fallo en el procesamiento del laboratorio. Volvimos a hacer la prueba, volvimos a encontrar lo mismo y ahora aumentamos una prueba más para detectar específicamente el cromosoma Y, que es de varones. Entonces al final logramos determinar como primera cosa que era XX, XY. Eso es rarísimo y la explicación de eso viene de que dos embriones, hay la fecundación, hay el embrión, dos embriones, uno masculino y uno femenino, se fusionaron. Eso sí está descrito, pero es, como digo, muy raro. Esto es una enfermedad rara. Exactamente. Entonces, esta fusión produce un individuo XXXY que se llama quimera. Es la mezcla de dos individuos. Viene de la mitología de las quimeras, ¿no? Pero en genética se aplica a la mezcla de dos poblaciones celulares diferentes, de dos individuos diferentes. Entonces la primera cuestión es que es una quimera. Después empezamos a hacer pruebas porque como no desarrollaba, ya teníamos una explicación de por qué no desarrollaba, porque estas alteraciones de los cromosomas sexuales de XXXY produce una disminución de su desarrollo biológico, no va a tener todas las características sexuales secundarias como las glándulas mamarias, la distribución de la grasa como es una mujer, va a tener sus genitales pequeños, los ovarios probablemente pensamos que no los tenía y había que ir comprobando. Entonces empezamos a hacer pruebas y vimos que en la primera radiografía no nos cuadraba que el corazón estaba al otro lado. Decíamos, le pusieron mal la señal de la radiografía, entonces volvimos a hacer la prueba con esta atención y volvió a salir que el corazón estaba al otro lado, el hígado estaba al otro lado y todo estaba dado la vuelta, se llama situs inversus. Gira todo y todo se coloca al otro lado. Entonces ya teníamos, digamos, como englobando todo, teníamos una paciente con hipogonadismo primero, que no desarrollaba, una paciente con quimerismo y una paciente con situs inversus totalis. Entonces eso es rarísimo. Quimera solo se había descrito unas 50 en el mundo. El situs inversus es mucho más frecuente, pero asociado a una quimera y asociado al hipogonadismo, pues entonces había ahí un trastorno especial, ¿no? Había un problema de diferenciación sexual, un problema del situs inversus y el quimerismo. Entonces eso llamó mucho la atención. Decidimos comunicar eso a la comunidad científica para llamar la atención sobre un problema muy particular, muy complejo, como es la coexistencia en un mismo individuo de tres patologías. Si las separo, solo el quimerismo es lo más raro que encontramos. El situs inversus, tener las vísceras al otro lado y el corazón y todo, eso no es tan raro, sí existe. Y por eso tal vez ahora ya no llama tanto la atención, pero sí mezclado a lo que estamos hablando, ¿no? El quimerismo con un situs inversus y con cromosomas XXXY que daban la otra característica de no desarrollo de las características sexuales. Entonces eso conforman una paciente especial, digamos, ¿no?
de 9 años ahora, que tiene un pronóstico, digamos, desde el punto de vista de sus características sexuales no va a haber mucho que hacer. Los ecosonogramas te dicen que no tiene ovarios, no tiene testículos, y eso fue la siguiente cosa que encontramos. Para poder definir el tema de este hermafroditismo verdadero que le acompañaba, se hizo una biopsia de lo que pensábamos que eran ovarios, que eran unas cintillas, digamos, de tejido, y se encontró ahí ovario y testículo mezclado. Se llama ovotestes. Entonces, claro, si vuelvo a reclasificar, es una paciente que tiene situs inversus, es XX y XY con ovotestes y tiene lo de situs inversus. Entonces, eso es lo que le hace especial. Y cuando te pones a buscar un poquito más, en los pacientes ecuatorianos hay pacientes que tienen trastornos curiosos, digamos, que unes dos alteraciones de cromosomas, alteración del cromosoma 8 más alteración del cromosoma 21 y más alteración del cromosoma X. Entonces dices, es una enfermedad más rara de lo que ya podría ser solo el trastorno por sí solo, ¿no? El tema es que tienes que ir manejando lo que se va presentando, porque en principio lo más complejo es el quimerismo, porque no le va a permitir tener hijos, embarazarse, toda esta situación que tienes que manejar con apoyo psicológico, que eso es lo que se está recomendando siempre, ¿no? Y de ahí el resto de cosas, mira, ¿no? Tiene un riesgo mayor de desarrollo de cáncer, porque las cintillas estas de tejido que no eran ovario ni testículos, sino una mezcla, tiene más riesgo de hacer cáncer en esa zona. Se llaman disgerminomas. Ese es el mayor riesgo real. El situs inversus, tener al revés, no pasa nada. Simplemente tienes que advertir, no me opere el pulmón izquierdo porque es el derecho. O sea, eso sería, el vaso tengo al otro lado, el hígado tengo al otro lado. Esas serían como las cuestiones, pero en términos reales esa parte no afecta. Enfermedad rara es una enfermedad que tiene que ver con el número de pacientes que se presentan en una población. Se calcula y se define como una enfermedad rara cuando hay un individuo cada 15.000 individuos. Entonces puede ser uno en 20.000, uno en 200.000, 50 casos en el mundo de quimerismo, que es mucho más raro, o un solo caso en el mundo de una cuestión que se descubra. Entonces raro es por el número de individuos que está afecto. Por ejemplo, tienes 6.000 enfermedades raras, y el 90%, entre 80 y 90% son de origen genético. Entonces tienes todas las que quieras, ahí enfermedad de Gaucher, enfermedad Tay-Sachs, nombres raros, esto que hemos dicho mismo del quimerismo, y tienes la fenilcetonuria, tienes muchas enfermedades que no vamos a decir todas, ¿no? Lo que vamos a decir más bien es al revés, que en Ecuador no sabemos cuántas mismas hay, qué tipo de enfermedades hay. Y esa es una cuestión que, como una demanda primero del sistema de salud, para que conozcamos qué enfermedades tenemos, para poder tener una política pública sobre las enfermedades raras. Aquí en el Ecuador hay una lista de 106 enfermedades raras, pero si tengo 6.000, eso representa el 0,01%. ¿Y qué hace un país con una lista de 106 cuando tiene 6.000? Nadie lo entiende desde el punto de vista técnico, probablemente lo entiendes desde el punto de vista de política pública. Si tengo muchas enfermedades incluidas en la lista de enfermedades raras, los gobiernos tienen el deber de atender a todos los enfermos, porque la Constitución dice que tienes que tener atención gratuita, cálida, oportuna y de alto nivel en los pacientes, en cualquier paciente. Entonces, si no está en la lista, tienes una traba para acceder al tema de las enfermedades raras, tratamientos, etc. Segunda cosa, como son raras, tienes otra problemática, que nadie les estudia. Y como nadie les estudia, se convierten en enfermedades huérfanas de todo, de tratamiento, de estudios, de
de práctica social con estos pacientes, entonces se quedan huérfanas. Y al quedarse huérfanas y nadie las estudia, si no hay fármacos, se convierten en enfermedades catastróficas, porque involucran la vida de los pacientes en muchos aspectos. Puede haber sorderas, cegueras, etcétera, con pacientes que tienen una de estas enfermedades. Entonces, ese es el panorama como rápido de las enfermedades raras en relación a las debilidades que tenemos aquí en el Ecuador sobre enfermedades raras. Bueno, sí hemos dicho frecuentemente que deberíamos tener un registro real. No entendemos por qué se sigue haciendo el diagnóstico postnatal del programa del tamizaje neonatal, porque esto que te pinchan el talón, solo se evalúan 4 enfermedades, cuando hay paneles de análisis ahora, en un solo panel analizas 50, 60 enfermedades. Y ahí hay una problemática en realidad curiosa, porque los costos de evaluar 4 enfermedades al Estado está por los $6 millones anuales. Y si es que, porque además se lo transfiere a proveedores externos del ministerio. Entonces eso es una cuestión que ya hemos dicho que con 2 millones podrías montar tú mismo para las 60 enfermedades y no 4. Y entonces esas son de las cosas que para las enfermedades raras el Estado mismo muestra que les deja huérfanas, porque no hay una eficiencia en el diagnóstico y hay una problemática real en el diagnóstico. Los pacientes con enfermedades raras transitan por todos los médicos. Se calcula que entre un año y medio tarda centrar el diagnóstico de un paciente con enfermedad rara, porque primero son desconocidas. No hay un patrón, digamos así, de entrenamiento médico que te diga cuándo puedes detectar una enfermedad rara. Los especialistas médicos se mueven bastante bien en sus especialidades médicas y detectan enfermedades, pero no hay una estructura en la atención primaria buena que haga sospechar. Entonces, ahora estamos tratando de que exista una estructura a nivel de atención primaria de salud, los centros de salud, que tengan una noción para enviar rápido a los estudios genéticos y no tardar un año y medio en que puede ser desastroso. Por ejemplo, una enfermedad de las proteínas, que hace que se acumulen sustancias en el cerebro, en la retina, te va a producir retardo mental, ceguera, sorderas. Entonces, mientras más tarde hagas el diagnóstico, menos probabilidades vas a tener de que la persona pueda salir adelante con su problema básico. Entonces tenemos que hacer diagnósticos rápidos, tempranos. Ahora tenemos muchas plataformas de análisis de laboratorio en que puedes hacer estos diagnósticos. Se está trabajando mucho con lo que se denomina exomas, es decir, los genes se manifiestan. ¿Cómo mido esa manifestación o dónde está esa manifestación? En una molécula intermedia que se llama el ARN. Acuérdense del COVID que decíamos todos ARN, pues las células humanas tienen ARN. Ese ARN se expresa, más o menos, si tenemos 20.000 genes, se expresa en unas 60.000 proteínas. Entonces nosotros ahora podemos hacer estudios de la expresión de los genes en este estudio que se llama Exoma, y que podría determinarte, no todo, porque ya se está viendo que podría determinarte entre un 60-70% de casos. Todavía hay un 30-40% que no logras determinar ni con esta técnica actual, porque se ha visto que los genes son más complejos, ¿no? Hay partes de los genes que parecería que no se expresan en la célula, pero luego cuando empiezas a ver, sí se expresan, pero el exoma no los diagnostica, no los evidencia. Entonces tenemos todavía problemas de diagnóstico, pero ya tenemos el 60% de diagnóstico. Antes no teníamos muy poquito de diagnóstico. Si hablo de las 4 enfermedades del Ecuador, pero tienes como 2.000 enfermedades parecidas.
Entonces tenemos que tener técnicas de diagnóstico mejores y tienen que ser de acceso para la población, porque una de las cuestiones más terribles son los costos de acceso de estas pruebas, ¿no? Una prueba te está rondando los $1.500, $2.800. Entonces, claro, los sistemas de salud pueden colapsar con este tipo de pruebas. Entonces tienes que buscar algún tipo de salida en que puedas hacer el diagnóstico de todos los niños que nazcan, de 60 al menos de enfermedades, para que puedas prevenir retardos mentales, cegueras, sorderas, malfuncionamientos de hígado, de páncreas, etcétera, ¿no? De musculares incluso. Entonces creo que esa es una de las demandas del tema de enfermedades raras, que tiene que haber el acceso al diagnóstico. Hay pacientes, hay familiares, madres, padres que se quejan de los servicios de salud de enfermedades raras porque no son ágiles, no tienes los elementos para diagnosticar y luego los costos son inaccesibles. Entonces dejas pacientes sin diagnóstico que tienen probablemente vidas complejas que terminan en una enfermedad catastrófica sin que el Estado se apropie de esa situación totalmente, ¿no? Un solo de los fármacos para una enfermedad rara cuesta $2 millones. Entonces eso es una de las problemáticas que nos enfrentamos en la actualidad con las técnicas moleculares y con este desarrollo de la farmacogenética actual. Sí, de hecho hay una propuesta de hacer como es una estadística de las enfermedades raras para tener una buena argumentación sobre a qué vamos a atender, qué necesitamos para atender, qué diagnósticos tenemos que disponer para que los pacientes se beneficien de eso, ¿no? Entonces, esa sería la primera cosa que hay que hacer. Y creo que por ahí estamos, no hemos avanzado mucho. Hay reportes más bien de investigaciones muy concretas, ¿no? De esta enfermedad, la otra enfermedad. El síndrome de Laron es una enfermedad para nosotros rara, digamos, y porque tiene además un componente raro, pero tienes el caso que hemos visto, tenemos pacientes con hemofilia, que hay alrededor de 200, se dice, que necesitan los anticoagulantes, y todas estas cuestiones, los coagulantes, todas estas cuestiones hacen ver que el problema de las enfermedades raras es todavía difícil aquí, ¿no? No tienes laboratorios de genética distribuidos en las grandes ciudades, tienes que tener una política de diagnóstico centralizado en alguna parte, pero con una buena cadena de referencia del paciente, es decir, que te llegue rápido y mandes rápido a hacer las pruebas, porque no necesitamos 21 laboratorios de genética, pero necesitamos al menos unos 3 que nos resuelvan las 3 zonas más complejas del país, ¿no es cierto? La costa, la sierra, el oriente, que puedas tener accesos. Bueno, las farmacéuticas hablan de que ellos han invertido un montón de dinero para los tratamientos, para las investigaciones, y por tanto los costos hacia el público son altísimos. Entonces, claro, aquí sí tiene que haber una cuestión, también creo que un poco utópica, de la responsabilidad social de las farmacéuticas hacia los pacientes, ¿no? Que eso es una cosa muy difícil, si es que consideramos, por ejemplo, que una sola farmacéutica ganó en un fármaco $90.000 millones, casi el PBI del Ecuador, una sola farmacéutica. Entonces, eso te hace ver lo complejo que es el acceso al tema de enfermedades raras. Ya por sí mismo hay un problema con las enfermedades raras que, sumado a todo esto que estamos conversando, da una cuestión de tragedia, ¿no?, de las enfermedades raras. Bueno, hay tal vez una cuestión que siempre nos ronda la cabeza a los que estamos con enfermedades raras, tenemos el contacto con los pacientes, es esta como ansia de los familiares de pacientes de enfermedades raras
de que exista algún sistema también de prevención de enfermedades raras. Ahí en la genética tiene algunas cosas que decir, ¿no? Hay diagnóstico, yo siempre me quejo de que hay diagnóstico postnatal de las enfermedades raras, pero no hay diagnóstico prenatal de las enfermedades raras. Entonces, tú podrías con las técnicas actuales de genética detectar prenatalmente a las 9 semanas, a las 12, 14, hasta las 16 semanas, podrías detectar enfermedades raras. ¿Por qué no se lo hace aquí? Porque tenemos esta visión un poco moral del tema de ¿qué hago diagnosticando una enfermedad rara? Porque tengo que dar una solución y la lógica de si estoy haciendo un diagnóstico es dar una solución. ¿Cuál es la solución frente a una enfermedad rara que solicitan los padres que se les diagnostica a sus hijos que vienen enfermedades raras? Dicen interrupción de embarazo. Pero no hay esa estructura en el Ecuador para que las personas que tengan una enfermedad, que traigan un hijo con una enfermedad, porque por último es la mujer la que decide eso en cualquier parte del mundo, diga no quiero tener un hijo con las características que me están diciendo. Que muchas de las enfermedades raras, incluso que pueden afectar a la estructura física de los individuos, se llaman monstruosidades. Y eso produce un impacto psicológico en las familias, en las madres, que deja huellas bien profundas. Entonces, yo siempre pienso que en el tema de enfermedades raras, aparte de definirlas, aparte de buscar cuáles son, qué tratamientos tienen, es la posibilidad de que exista el derecho a que una madre diga no quiero tener un hijo así.